El FAM debe ser abolido para salvar el planeta. Si no juegas, los chacales vendrán y te matarán. No es conspiración, es un hecho, ¿sabes? Se les ha llamado asesinos chupasangre. No estábamos ayudando a los pobres a tener una vida mejor, estábamos ayudando a los ricos a hacerse más ricos. Hay una institución que hace desaparecer a los líderes. La institución más peligrosa por la que nunca has votado. Esta es la historia que pone los nervios de punta sobre una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. No es un ejército, no es un gobierno, sino un banco. Un banco sin bandera, sin fronteras, sin rendir cuentas a nadie. El Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es realmente el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué países enteros los desprecian? ¿Por qué los líderes guardan silencio o incluso caen después de hablar? Para ofrecer información exclusiva sobre esta organización, entrevistamos a Alex Gladstein, el director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos. Buscamos respuestas con su ayuda. Juguemos un juego. ¿Ves algún patrón? Kwame Nkrumah, presidente, revolucionario, autor de Neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, un hombre que creía que las cadenas de África no se habían roto, solo se habían renombrado. Él advirtió al mundo: el Fondo Monetario Internacional no está aquí para ayudar, es el brazo financiero del imperio. Pero la economía de Ghana se estaba desmoronando, el Fondo Monetario Internacional llegó con una oferta de rescate y Nkrumah dijo que no. Un año después, en febrero de 1966, él aborda un avión rumbo a Vietnam. Mientras él está fuera, su gobierno cae, los militares toman el poder y Nkrumah desaparece. Frente a la Casa del Parlamento, símbolo de la democracia ghanesa, eliminan la estatua del dictador. En pocos días, el nuevo régimen acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional, firma el acuerdo y el capital occidental vuelve a fluir. Chile, diciembre de 1972. El presidente Salvador Allende se presenta ante las Naciones Unidas. Ha habido esfuerzos para aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar la venta de cobre, nuestro principal producto de exportación, y evitar que tengamos acceso a fuentes de financiamiento internacional. Somos víctimas de un nuevo imperialismo, más sutil, sigiloso y muy efectivo para bloquear nuestros derechos como Estado soberano. Acusa al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo. Poco después, nacionaliza las minas de cobre de propiedad estadounidense y se atreve a soñar con un orden económico basado en la soberanía, no en la opresión. Pero la justicia no llega. Aviones bombardearon el Palacio Presidencial. Allende muere con un rifle en las manos. El ejército toma el poder y en pocas semanas se reabren las líneas de crédito internacionales. Los mercados respiran aliviados. Avancemos a enero de 1998, Indonesia. El presidente Suharto, el leal ejecutor del Fondo Monetario Internacional durante décadas, de repente se resiste. Subsidios a combustibles no los recortará. ¿Monopolios familiares? Fuera de discusión, pero resistirse tiene un costo. El costo se volvió muy alto, una imagen viaja por el mundo. Humillación detenida en el tiempo. ¿No es una negociación? Es una actuación. Un hombre firma, el otro observa. 4 meses después, disturbios envuelven las calles y Yakarta comienza a arder. Poco después, Suharto dimite. Durante años, todo parecía coincidencia, pero los archivos estaban esperando. En Ghana, funcionarios de Estados Unidos discutieron la destitución de Nkrumah. En Chile, financiaron a la oposición, orquestaron el sabotaje económico y mantuvieron estrechos lazos con los conspiradores del golpe. Ese es un gobierno corrupto y degenerado. Degenerado y corrupto. Comunista asqueroso. Todos ustedes tienen que salir de Chile. En Indonesia, la presión de Estados Unidos sobre Suharto no vino a través de armas, sino de números, hojas de cálculo y tasas de interés.
Estos no fueron solo colapsos, fueron derrocamientos. ¿Qué une a estos tres líderes? Cada uno desafió el orden económico mundial, cada uno se interpuso en el camino del Fondo Monetario Internacional y cada uno desapareció. ¿Cómo puede una institución sin soldados, sin bandera y sin rendir cuentas doblegar a las naciones a su voluntad? Imagina que eres el líder de una nación, llamémosla Imagistán. Tu élite local, embriagada de poder y champán importado, vive en complejos vigilados. Noches alimentadas por cocaína y riquezas escondidas en cuentas bancarias suizas, la gente vive una historia diferente. Tu moneda se ha desplomado, la inflación está fuera de control, los estantes están vacíos y tu pueblo se está muriendo de hambre. Tú no iniciaste este incendio, pero ahora la casa se está quemando y todos te están mirando a ti. Tus ministros se acercan, sus voces bajas, su consejo idéntico. Llama a los 3 letras, 1000 implicaciones. Dicen que es tu única esperanza, pero sabemos que cuando estás muy desesperado, la esperanza es peligrosa. Llega un diplomático sonriente, con traje limpio, zapatos relucientes y una mente aguda. Ofrece un paquete de rescate. Capital fresco, apoyo técnico, todo entregado en un acuerdo de préstamo. Se siente como una salvación y está a solo una firma de distancia. Pero, ¿realmente es una salvación? ¿Y quiénes son ellos? ¿De verdad? Regresemos a 1944. El mundo todavía está en guerra, pero la victoria se acerca. En Bretton Woods, New Hampshire, delegados de 44 países aliados asistieron a la apertura de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, invitados por el presidente Roosevelt en este resort de las Montañas Blancas. Su misión, que nunca más las guerras de divisas provoquen conflictos, que nunca más los países caigan solos. Resumiendo la importancia de Bretton Woods, el señor Vincent dice: La nuestra es una misión de paz diseñada para establecer los cimientos económicos de la paz sobre la base de una auténtica cooperación internacional. Estados Unidos lidera el esfuerzo, triunfante, rico e ileso en comparación con Europa. Pero en la mesa hay hombres con visiones que superan la victoria. El secretario del Tesoro de Franklin D. Roosevelt, Enrique Morgenthau, declara: Hemos llegado a reconocer el veneno del nacionalismo económico. Este será su fin. Y el gran economista John Maynard Keynes, él lo llama nada menos que la hermandad de los hombres. De ese sueño nacieron 2 instituciones. El Banco Mundial reconstruye puentes, ciudades y cicatrices físicas, mientras que el Fondo Monetario Internacional busca recuperar algo más complejo, la confianza. El Fondo Monetario Internacional estabilizaría las monedas, evitaría la manipulación y sería el prestamista de última instancia. Su promesa: ayudar a los miembros en problemas, sin vergüenza, sin castigo. Un sistema monetario cooperativo donde cada país, rico o pobre, pudiera apoyarse en los demás en tiempos de necesidad. Un cortafuegos contra el caos. Esto era más que economía. Era el idealismo hecho carne. Para las naciones en guerra, era esperanza expresada en el lenguaje del dinero. Pero la historia no preserva los sueños, solo las acciones. Porque incluso en 1944, la sala no era igualitaria. El poder recaía fuertemente en un lado de la mesa. Y mientras la tinta aún se estaba secando, el equilibrio del mundo ya se estaba inclinando. Nuestro país, Imagistán, no es el primero y no será el último. Él solo tiene 17 años, le disparó un soldado en la cara.
No fue en una zona de guerra ni en una pelea de pandillas, no, fue durante una protesta. Ocurre en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2000. Su nombre es Víctor Hugo Daza, pero esto no se trata solo de un niño asesinado en la calle. Esta es la historia de lo que llevó a eso. Un experimento económico, una doctrina extranjera y una medicina amarga recetada por el doctor económico, el Fondo Monetario Internacional. A finales de los años 60, Bolivia es políticamente inestable, pero vive un auge económico. El estaño es su tesoro y el petróleo su promesa. Los recursos generan más de la mitad de los ingresos por exportaciones en Bolivia. Llenos de petrodólares, su dictadura militar pide préstamos como reyes. Infraestructura, importaciones, armas, ego. Y luego, como adictos, siguen pidiendo prestado, nadie les dice que se detengan y nosotros, como vendedores, estamos felices de seguirles dando la deuda. Pero es una casa de naipes y en 1982 colapsa. La deuda se dispara más allá del 100% del Producto Interno Bruto. Luego, los ingresos fiscales se desploman. La solución, imprimir más dinero y más, hasta que una barra de pan requiere un costal de billetes. La inflación llega al 11.000%. Esto ya no es una crisis, es un coma y se necesita un doctor. En los pasillos del poder, un nombre sigue resonando: Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional no envía doctores normales, envía cirujanos temerarios, no para rescatar, sino para aplicar una terapia de choque. Agosto de 1985, Decreto Supremo 21.060, firmado por el presidente Víctor Paz Estenssoro. Escrito por el economista de Harvard Jeffrey Sachs, solo después de que Bolivia acepta arrasar con toda su economía. El Fondo Monetario Internacional llega, el combustible triplica su precio y los salarios se congelan. Se eliminan los controles de precios y en las minas más de 20.000 trabajadores son despedidos de un solo golpe. Sin pensiones, sin capacitación, sin futuro. Personas como Carlos se quedan sin nada. Un minero ahora desempleado, pero aún peor. Su hijo estaba enfermo y necesitaba medicina. Medicina real, pero ahora las clínicas son muy caras. Carlos está excluido de los sistemas de apoyo público. El Fondo Monetario Internacional lo llama innovación económica. La privatización no siempre es mala. Hay grandes ejemplos positivos. Pero, ¿qué pasa cuando vendes la vida misma? En 1999, Semapa, la empresa pública de agua de Cochabamba, es vendida. El comprador, un consorcio extranjero llamado Aguas del Tunari, encabezado por Bechtel. Esto no era solo agua, era control. Todas las fuentes, incluidos pozos comunitarios y agua de lluvia, ahora tenían costo. De repente, la factura del agua subió mucho, 100 o 200%. Algunas familias tuvieron 300%. Carlos ya no puede pagar el agua para su propio hijo adolescente, Víctor. La gente lucha de regreso. Estudiantes, obreros y campesinos unidos bajo un solo nombre: Coordinadora. Febrero del 2000. Marchan, bloquean caminos, exigen que el agua sea devuelta al pueblo. Pero el gobierno responde con tanques, ley marcial. Y poco después llega el momento que cambiaría a un país para siempre. El 8 de abril del 2000, Víctor Hugo Daza es asesinado a los 17 años por defender el agua. Su sangre manchó el pavimento y el agua jamás se vio limpia. Pero la historia no terminó en Cochabamba. Bechtel no había terminado. Demandaron a Bolivia por $50 millones por ganancias que no se robaron. Presentaron la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal en la sombra del Banco Mundial, usando una laguna en el Tratado de los Países Bajos. El país que acababa de enterrar a sus hijos ahora debía pagar un rescate a sus asesinos. Las protestas comenzaron en San Francisco, España y Países Bajos. Activistas se encadenaron a la sede de Bechtel. Finalmente, la empresa se rindió. Se retiraron con 30 centavos.
Bolivia no estaba sola. El Fondo Monetario Internacional ofrecía curas, pero sus cirugías y efectos secundarios resultaban mortales. Lo que realmente hacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es explotar a los países pobres por su mano de obra y recursos, y es como un mecanismo neocolonial. Víctor fue baleado. Carlos nunca se recuperó. ¿Y Bolivia? Bolivia tuvo que vender su alma y cuerpo solo para sobrevivir otro día. ¿De quién es la crisis? La esclavitud fue abolida, las colonias declararon su independencia, pero ¿y si las cadenas no desaparecieron, sino que solo cambiaron de forma? Básicamente, lo que el banco y el fondo hicieron fue reemplazar el arma de la espada o la pistola por la deuda, y la manera en que lo hacían con el tiempo era trabajando con dictadores. El control antes se lograba mediante la conquista. Hoy algunos dicen que se logra mediante contratos, no a través de la guerra, sino a través de préstamos con condiciones. Lo llaman liberación, pero lo que tenías era un sistema de extracción, casi como una enorme aspiradora, que absorbía los recursos de los países y les quitaba a los gobiernos incluso la capacidad de cobrar impuestos a las corporaciones que participaban en esas industrias extractivas. Mientras el mundo rico le da lecciones a los pobres sobre la importancia de preservar el medio ambiente, el Fondo Monetario Internacional y los bancos les dicen a las personas de Filipinas que deben exportar para poder pagar la deuda. Pero solo tienen su tierra frágil, minerales y bosques, así que la tierra debe pagar la deuda. Para muchos, esto es solo neocolonialismo disfrazado con traje y corbata. Y en el centro de este nuevo imperio, el Fondo Monetario Internacional. Una trampa de deuda inicia cuando un país pide dinero, no puede pagar y solicita aún más préstamos. Luego llega el Fondo Monetario Internacional con reglas, con condiciones y austeridad. Y la trampa se aprieta. Entonces nos encontramos en este tipo de situación donde nos falta capital, y como nos falta capital tenemos que pedir prestado. Es similar a un trabajador de bajos ingresos explotado que solo puede recurrir a un prestamista de día de pago, como ocurre en Estados Unidos. Pasamos por estos ciclos de deuda, y esa deuda, como decías tú, Eugene, se usa como un mecanismo de control, es un mecanismo de subordinación. La deuda se convierte en la nueva arma, quitando cualquier margen de maniobra. Los gobiernos deben elegir entre pagar sus préstamos o financiar hospitales, escuelas y obras públicas, y cuando incumplen es cuando el Fondo Monetario Internacional interviene con su llamado paquete de rescate. He decidido iniciar una conversación con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué pasa cuando la medicina se convierte en veneno? Tomemos a Argentina, que alguna vez estuvo entre las naciones más ricas del mundo, tierra fértil, oro negro, una clase media próspera. La riqueza no protegió. Décadas de corrupción, golpes militares y cambios ideológicos transformaron la promesa en caos. Es 1976 y una dictadura brutal toma el poder. Tanques en las calles, cuerpos en los ríos, pero detrás de la violencia, algo más silencioso. Deuda, 12.000 millones de dólares en préstamos del sector privado transferidos en secreto a las cuentas públicas. El pueblo pagaría. ¿Las élites? Ellos se van sin consecuencias. Luego viene la hiperinflación y la gente saca su dinero del país. Y la humillación de la derrota en las Malvinas. Un conflicto corto pero sangriento entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Ahora Argentina no está sangrando, pero el doctor ya está esperando. El Fondo Monetario Internacional actúa como salvador, prestamista de última instancia y guardián. Llega el préstamo, pero también llega el contrato. Y ese contrato definiría el destino de Argentina durante las siguientes 3 décadas. ¿Qué te preocupa? El país, señor. La situación. ¿No está preocupado? El contrato impulsa lo que ellos llaman ajuste estructural. Aunque trae una promesa de financiamiento, para la mayoría parecía más un castigo estructural y un regreso al pasado. Nos hemos transformado.
el viejo imperialismo escolar con cañones y rifles o arcos y flechas o lo que sea. Hemos transformado eso en imperialismo de la deuda, básicamente. Este es el barrio de Eddie, ajustado estructuralmente, que periódicamente es demolido para hacer espacio para más basura. Los bienes públicos terminan siendo vendidos, el gasto social se reduce drásticamente y los subsidios desaparecen. Nunca más lo hará el Estado. Intervendrá en áreas que no le corresponden. Todo en nombre de la eficiencia, todo en nombre de la estabilidad. Pero en lugar de sanar, Argentina entra en espiral. En 2001, Argentina incumple con el pago de su deuda. Queremos asegurar un préstamo de contingencia del Fondo Monetario Internacional. Los ahorros de la clase media desaparecen de la noche a la mañana y las pensiones se congelan. Todo mientras la pobreza se dispara. He declarado estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. 19 años después, en 2020, Argentina enfrenta otra reestructuración y crisis. A pesar de todos estos años, el ciclo nunca había terminado. Iniciaremos colaboración con el Fondo Monetario Internacional. Pero en realidad, las instituciones públicas han recibido un total de más de $1.300.000 millones. La recompensa es estar más de 60% más endeudados que en 1982. Mientras la deuda permanece, también lo hace el dolor. Hace unos momentos, el Fondo Monetario Internacional anunció un programa sin precedentes para Argentina. Y después de todo este desarrollo, queda una pregunta. ¿Quién realmente se benefició? El crecimiento económico y la estabilidad financiera hacen que el mundo sea un lugar más seguro. Protestar contra las políticas económicas afecta a las personas desde el precio de los víveres hasta la educación. Lidiar con el Fondo Monetario Internacional, empleos y perspectivas para el futuro. La promesa del Fondo Monetario Internacional es tentadora. Simplemente se siente como esperanza y prosperidad, pero luego te entregan la letra pequeña. Cuando el Fondo Monetario Internacional interviene, trae más que dinero, trae reglas. Las reformas no se negocian en el Parlamento, sino a puerta cerrada con tecnócratas no electos y con funcionarios en Washington. Creo que es fundamental entender el papel dominante que juegan estas instituciones. A menudo los gobiernos responden más a los intereses del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional y a las demandas de esas instituciones que a sus propios parlamentos y legislaturas. De hecho, está despojando al proceso democrático. Lo llaman condicionalidad, una palabra estéril para algo mucho más frío. Recortar atención médica, congelar salarios y vender bienes públicos es austeridad de escritorio. Y el dolor nunca se reparte igual. En Argentina, la pobreza subió varias veces, de 37 a 58%. ¿Y los suicidios en poblaciones pobres? Por supuesto, aumentó. Con el colapso de los servicios públicos, inicia la venta de liquidación. Las redes eléctricas, telecomunicaciones y ferrocarriles, privatizados por eficiencia, son adquiridos por personas con conexiones políticas y empresas extranjeras. En África y América Latina, Citibank y Chase adquieren silenciosamente plantas y refinerías financiadas con préstamos que ellos mismos impulsaron. Las consecuencias en el terreno fueron graves y mientras los hospitales cerraban y los aldeanos racionaban la electricidad para evitar apagones, Wall Street brindaba por los canjes de deuda por acciones y sus éxitos en los mercados emergentes. Esta vulnerabilidad atrajo a una nueva clase de inversionistas. Fondos de cobertura como Elliott Management de Paul Singer compraron deuda soberana en dificultades no para ofrecer alivio, sino para intensificar la presión. Comenzaron a demandar a naciones ya debilitadas por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Estas no eran reformas. Eran transferencias de riqueza alejadas del pueblo. Las críticas al Fondo Monetario Internacional dicen que es anticuado y ineficaz.
De 89 países en desarrollo que recibieron préstamos del Fondo Monetario Internacional, más de la mitad no mejoraron después. De hecho, 32 eran más pobres. Pero aquí está la parte de la que rara vez se habla. Estos acuerdos, supuestamente, no solo rescatan y luego drenan a los países, también hacen que los prestamistas originales se sientan. Los multilaterales están seguros, los bancos comerciales están seguros, los países bilaterales están seguros, pero la gente del tercer mundo no está segura porque siguen pagando una deuda. Eso es lo que muchos ven como la verdad oculta de la política del Fondo Monetario Internacional. El sufrimiento se socializa, pero las ganancias se privatizan. Creo que definitivamente necesitamos enfocarnos en esas reglas que se han creado y decir que son reglas muy malas si vamos a determinar qué es una buena regla según lo que le hace a la gente común. Fundado sobre la gran idea de la cooperación internacional, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional se aferra a esas reglas tan controvertidas? ¿Por qué han implementado estas políticas? Es porque no tienen el conocimiento para entender cómo realmente reiniciar estas economías. Los diseñadores de esas recomendaciones de políticas para los países en desarrollo son personas muy inteligentes. Ellos comprenden conceptos y realidades importantes. Entonces, ¿a quién están sirviendo? Solo tienes que ver el resultado. El resultado ha sido que los países en desarrollo han sido constantemente reprimidos en su desarrollo económico y sus recursos han sido extraídos de manera muy eficiente y muy barata para beneficio de los países industrializados. Esas políticas inteligentes no son casualidad. Reflejan de verdad a quienes se está sirviendo con esos intereses. Para entender por qué el Fondo Monetario Internacional sigue impulsando reglas que perjudican a la gente común, tenemos que ver quién hace esas reglas. El Fondo Monetario Internacional es propiedad de 190 países, pero no actúa como una democracia. Actúa como un club de accionistas. Los votos se basan en cuotas, no son iguales. Estados Unidos tiene más del 16%, suficiente para vetar cualquier decisión importante. Europa y otras naciones ricas controlan la mayor parte del resto. Mientras tanto, ¿adivina cuál es la representación de África en el Banco Mundial hoy en día? 2 directores ejecutivos representan a un continente de 54 países, ¿verdad? Así que el desequilibrio en la estructura de gobierno es claro. El Fondo Monetario Internacional suma una 25ª silla a su junta ejecutiva. Aunque el Fondo Monetario Internacional anunció pequeños cambios, el patrón es claro. El sur global pide prestado, el norte global decide. Su utilidad principal es el poder, no necesariamente la ganancia. Es para controlar sociedades. Ante el desequilibrio, China e India responden frustrados. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y nuevas reglas. Nuevas instituciones. El mensaje es claro. Si el Fondo Monetario Internacional no cambia, construiremos otra alternativa. Uno podría pensar que el Fondo Monetario Internacional ya alcanzó su punto máximo de poder, pero golpea más fuerte cuando los países están más débiles. Durante el COVID, alentaron a los gobiernos a gastar en grande, pero enterrado en los contratos había una promesa de apretarse el cinturón una vez que las cámaras se fueran. Recortes de subsidios, salarios congelados y alzas del impuesto al valor agregado, incluso en pandemia. Dijeron reconstruir mejor, pero muchos reconstruyeron mal. Sin bombas, sin invasiones, solo números. Pero no te equivoques, esto es guerra por otros medios. ¿Y si el rescate fuera la trampa? Creo que la sociedad occidental, cuando sabes, América, Europa y más allá, creo que será mucho más saludable en un mundo sin este sistema y será menos depredadora, menos explotadora, será más dinámica, creo que será más resiliente, será más moral. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el efectivo era solo efectivo, sin política, sin rastreo, sin identificación digital. Funcionaba sin baterías, sin wifi,
sin que nadie estuviera mirando. Para los indocumentados, para los ancianos, para las víctimas que escapaban del abuso, el efectivo no era solo un pago, era protección. Como dijo una vez el economista Lars Feld, el efectivo es libertad impresa. Pero en la era de la pandemia, esa libertad empezó a parecer inconveniente. El virus se propaga, pero algo más se propaga más rápido: el miedo. El dinero cambia de manos todo el tiempo, pero ¿puede transportar el coronavirus? La respuesta corta es: paga con tarjeta o en efectivo. Esa es una frase que hemos escuchado mucho, pero desde el brote de coronavirus, quizá la escuches un poco menos ahora, y en cambio los negocios podrían estar diciendo solo tarjeta. De repente el efectivo era obsoleto, inseguro, y ante ese miedo surgió una solución. Sin contacto, sin fricciones, rastreable. Esto fue un cambio de paradigma porque cuando ocurre una crisis, los sistemas cambian. Entran las monedas digitales de los bancos centrales, las monedas digital de Banco Central, programables, rastreables, permanentes. Con las monedas digital de Banco Central, cada compra se registra, cada transferencia se guarda y cada movimiento se mapea. Prometieron inclusión, eficiencia, modernización. Dicen que las monedas digital de Banco Central son para los no bancarizados, pero ¿quién las está construyendo? Mastercard, Visa y consultores del Fondo Monetario Internacional con vínculos a los principales fondos fintech. No queremos un mundo donde el gobierno vea en tiempo real todas las transferencias de dinero de las personas. Aún así, ese es justo el mundo que estamos creando. Estos banqueros centrales se autodenominan tecnócratas independientes, pero no son neutrales y tampoco son elegidos. Sin embargo, están entre las personas más poderosas del mundo. Y cada vez que fracasan, salen con más poder, desde las tasas de interés hasta el desempleo, desde tasas hipotecarias hasta monedas digitales. Los bancos centrales o instituciones como el Fondo Monetario Internacional ya no son solo reguladores, son arquitectos de lo cotidiano. ¿Deberíamos preocuparnos, como lo expresó el legendario economista Milton Friedman? Las monedas digital de Banco Central son poderosas, pero al combinarlas con inteligencia artificial avanzada, se obtiene dinero programable, predictivo y punitivo. Gasta 50 en comida rápida. El algoritmo lo recuerda, donas a una protesta marcada, no cumples con tu cuota de comportamiento, acceso denegado. Al programar las monedas digital de Banco Central, ese dinero puede ser dirigido con precisión para qué tipo de personas pueden poseerlo y para qué tipo de uso se puede utilizar este dinero, por ejemplo, para comida. Eso no es dinero, es una correa. Mientras el público debate la privacidad, el Fondo Monetario Internacional ya construye la infraestructura. Más de 130 países, que suman más del 98% del Producto Interno Bruto Global, participan en la implementación de moneda digital de Banco Central. Muchos acuden al Fondo Monetario Internacional para diseño y estrategia. Además de recomendar políticas, establecen estándares globales. Y en el trasfondo, un plan más ambicioso, una versión digital de sus llamados derechos especiales de giro, la moneda de reserva del Fondo Monetario Internacional, sin fronteras, programable y posiblemente después del dólar. No te equivoques, esto no es una conspiración, es su hoja de ruta oficial. El Fondo Monetario Internacional dice que ayuda a estabilizar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando el estabilizador se convierte en el arquitecto de la jaula? Una diferencia clave con la moneda nacional basada en criptografía es que el Banco Central tendrá control absoluto sobre las reglas y regulaciones. Y también tendremos la tecnología para hacer cumplir eso. Lo que inició como salud pública podría llevarnos a una vigilancia constante. Las instituciones más poderosas del mundo no solo observan, están escribiendo el código. Antes la libertad cabía en tu cartera, ahora tu dinero será marcado, congelado, filtrado o negado. No importa lo que ganamos, sino lo que perdemos.
Y la pregunta más importante no es si las monedas digital de Banco Central llegarán, sino si nos daremos cuenta de lo que estamos entregando antes de que se cierre la puerta. Al final depende de ustedes, ¿verdad? Depende de ustedes crear una generación de nuevos economistas que puedan enfrentarse a un modelo que ha fracasado.